Frente a las acusaciones emitidas tanto por Alito Moreno Cárdenas como por el execrable Felipe Calderón Hinojosa, suscitadas a raíz del brutal asesinato cometido el pasado domingo 6 de octubre del año 2024 al todavía entonces alcalde Alejandro Arcos Catalán, tanto la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como el secretario de Defensa, Omar García Harfuch, les acaban de propinar tremendo gancho al hígado. Y así es como se va a llamar ahora esta sección aquí en Estación 39 MX. Sin lugar a dudas, ustedes saben de esta terrible noticia que cimbró no nada más a nuestro México hermoso, sino también a todo el mundo, gracias a algunos diarios de derecha como el New York Times y también el diario español El País, en donde estaban diciendo que el narcotráfico regresaba como si fuese la mancha voraz a atacar la nación mexicana y que obviamente los mexicanos se encontraban en un grado de indefensión frente a las omisiones de estrategias de seguridad y de defensa nacional que encabezaba estas omisiones la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recordemos entonces que a través de esto se empezó a generar una serie de dimes y diretes por parte de la oposición diciendo que en efecto esta muerte de este alcalde, que obviamente cimbró a todo el mundo debido a la forma en que fue hallado su cuerpo, recordemos que su cabeza decapitada estaba encima de una camioneta y su cuerpo envuelto en una sábana se encontraba al interior de esta, pues empezaron a decir que esto se debía a una omisión y a una negligencia por parte de la Guardia Nacional y también de la Defensa Nacional, de lo que es la Secretaría de Defensa Nacional, toda vez que por no pertenecer a las filas de Morena, este alcalde no recibió la seguridad adecuada. Vamos un poquito a desmenuzar entonces por qué se está diciendo esto y vamos a ver si realmente hubo una negligencia o una omisión de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum o no. Para empezar, Alejandro Arcos Catalán fue un político de Chilpancingo Guerrero que nació en 1981 y que se estuvo desarrollando en la parte política no nada más por parte de lo que es el PRI, sino también anteriormente por el PRD cuando fue diputado. Últimamente o en recientes fechas ganó esta candidatura por la alcaldía luego de que se diera la salida tan estrepitosa de la exalcaldesa Norma Utilia, que es parte del partido de Morena, toda vez que se difundió un video en donde esta exalcaldesa estaba teniendo una entrevista con lo que parecía era uno de los principales dirigentes de este grupo delictivo del narcotráfico en Chilpancingo Guerrero llamado Los Ardillos, que al parecer se llama Bernardo Ortega. Esto suscitó muchísimo escozor en redes sociales, hará hace unos 3-4 meses, y es por eso que se entiende que la ciudadanía decidió darle una oportunidad al PRD y también al PRI, y por eso fue que ganó el licenciado, ahora ya fallecido, Alejandro Arcos Catalán. Pero si realmente nos atenemos a estos dichos de Calderón y de Alito Moreno, vamos a escarbarle y vamos a encontrar que quizás realmente, como se dice acá en el norte, están escupiendo para arriba, y déjenme decirles por qué. Porque resulta que entre los fundadores de este grupo delictivo llamado Los Ardillos se encontraba la ardilla, es decir, la jerarca, el jerarca, y se llamaba Celso Ortega Rosas. Esta persona fue detenida hacia el año 2018 por el asesinato de un par de agentes de la extinta Subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia organizada, lo que se llamaba la CEIDO, y estamos hablando de época de Calderón. Por si fuera poco, dicen que después de que se le hizo un juicio en 2011, la ardilla fue liberada, es decir, este señor Celso Ortega fue liberado y con ello logró regresar a su ciudad natal, que se llama Quechultenango, y junto con sus 7 hijos comenzó o continuó con esta red delictiva. Pero después dicen que en esos días se registró la muerte de su padre tras un enfrentamiento con otros grupos criminales. Realmente esta información sí es como muy importante tenerla muy fresquecita, porque resulta que de estos 7 hijos, sí, uno de ellos, que es Bernardo Ortega, después se erigió como diputado del Partido Revolucionario Demócrata, al cual también pertenecía el ahora fallecido alcalde
Alejandro Arcos Catalán. Y entonces, si ustedes, digo, no, tampoco es muy complicado hacer esta suma de 2 más 2. Si estamos viendo que el padre de este grupo delictivo llamado Los Ardillos fue apresado en tiempos de Calderón, si alguien que estuvo enarbolando esta infructuosa guerra contra el narco, y después nos enteramos que en 2011 aparentemente se muere en un enfrentamiento delictivo que todavía no sabemos si fue propiciado por el propio Calderón. Ya saben que él se las gastaba para hacer este tipo de anomalías. Y si además de eso le sumamos que el hijo, uno de ellos, Bernardo Ortega Jiménez, fue diputado del mismo partido al que pertenecía Alejandro Arcos Catalán, pues nos pudiéramos poner a pensar que esta reunión que tuvo el domingo 6 de octubre no fue fruto de la casualidad, y tampoco fue el fruto del partido Morena que dijera, vas, ve, entrevístate con esta gente, o bien ya nos enteramos que te va a hacer entrevistar ahí con estas personas y por lo tanto nosotros te vamos a dejar en el desamparo. No sucede así. Según las mismas palabras de Omar García Harfuch el día de hoy en la mañanera, y ante una pregunta expresa por una periodista de Chilpancingo Guerrero, el mismo Harfuch dice que él nunca fue enterado, ni él ni tampoco la secretaría que está a su cargo, de la solicitud de seguridad adicional por parte de la Defensa Nacional, de lo que es la Secretaría de Defensa Nacional, y obviamente que fuera hecha a través de la Guardia Nacional, y que obviamente si esta persona que ahora ya falleció en unas situaciones bastante horribles, pues se le hubiera otorgado ese tipo de seguridad pública que obviamente era necesaria. Según las mismas palabras de Omar García Harfuch, esta persona, Alejandro Arcos Catalán, fue por su propio pie a una reunión en un municipio aledaño a lo que es la ciudad de Chilpancingo Guerrero, y se fue solo, es decir, ni siquiera pidió seguridad por parte de lo que era el gobierno del estado de Guerrero, ni por parte del municipio de Guerrero. Es decir, esto fue una reunión personal, hasta donde se sabe, y se ha filtrado por parte de lo que es el periódico Reforma, que según algunas investigaciones que ya están saliendo a la luz por parte de lo que es la Secretaría de Defensa, esta reunión tiene que ver con grupos delictivos, obviamente con los Ardillos. La pregunta es aquí si la exalcaldesa Norma Otilia también se reunió en su momento con este personaje, Bernardo Ortega, y que además, como les comento, surgió o suscitó una serie de contradicciones y de escándalos en redes sociales, y ella no fue muerta en ningún momento por parte de esta gente. ¿Cómo es posible que ahora este otro político que sí formaba parte de las mismas filas que el propio Bernardo Ortega resulte muerto de esta manera tan horrorosa? Entonces yo considero que más que nada tiene que ver con algo urdido por el PRIAN y obviamente por el extinto PRD para dar un golpe bajo a lo que vendría siendo las estrategias de seguridad que ya se han comentado tanto en campaña como también dentro de los 100 puntos que se mencionaron el pasado 1 de octubre del año 2024, fecha en la que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como presidenta de la nación, y que consiste en una estrategia muy similar a la que se manejó cuando ella fue justamente la rectora de la Ciudad de México, la regente de la Ciudad de México, la gobernadora de la Ciudad de México, y que también fue ayudada de su mano derecha en esta materia, que es Omar García Harfuch. Entonces, bueno, parece ser que les está saliendo, como decimos acá en el norte, que están escupiendo para arriba, porque si le sigue uno escarbando, pues uno se da cuenta que al final los delitos y los contactos con esta gente de este grupo delictivo pues tienden más al PRD y al PRIAN más que al grupo de Morena. Y bueno, es una manera muy elegante la del día de hoy, 8 de octubre, en la mañanera, de decir tanto por parte de la presidenta como por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuáles van a ser estas estrategias, que son 4 estrategias de seguridad, que les digo van a ser la réplica de esta estrategia de seguridad que operó en la Ciudad de México. Y aquí les vamos a explicar un poquito para que sepamos en qué van a consistir esas estrategias de seguridad durante estos 6 años. La primera de ellas es la atención a las causas. Se está previendo
que una vez que se conozcan el tipo de delitos que existen a lo largo y ancho de nuestro país, se pueda atender a esos orígenes para evitar, obviamente, que se susciten más de estos delitos. La mayoría de ellos tienen que ver con pobreza extrema, con un acceso muy limitado a lo que son los estudios y obviamente a la fuerza laboral. Entonces, esta atención a las causas responde más que nada a una especie como de estudiar los orígenes de una forma más científica para poder atacar antes de que se desarrolle el germen del narcotráfico y de la violencia en nuestro país. La segunda de las estrategias es la consolidación de la Guardia Nacional, y nos comentaba el secretario Omar García Harfuch en la mañana, hay algunos ejidos y algunos municipios de nuestro país en donde solamente cuentan con el apoyo de la Fuerza Armada Mexicana, es decir, no existe una policía que verdaderamente pueda velar por ellos, y en el caso de que existiera, esta policía tiene muchas deficiencias en cuanto a su proceder ético, porque normalmente están allegadas a gente, pues obviamente de los grupos criminales, y dice con ello que precisamente el desarrollo de la Guardia Nacional, que sabemos ya tendrá una formación de tipo militar, con sus bases éticas también de tipo militar, va a ayudar en gran medida en evitar este crecimiento o este incremento de los delitos, sobre todo en las zonas más desfavorecidas. Y obviamente aquí también reiteró que no se trataba de una militarización, sino de cubrir las necesidades más importantes por parte de la sociedad mexicana, en donde, repito, no siempre se cuenta con la seguridad adecuada. El tercero es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Si ustedes recuerdan, dentro de la reforma que se hizo en días pasados respecto a la Guardia Nacional, se establecía que la Guardia Nacional ahora tendría las atribuciones de acompañar al Ministerio Público en las labores de investigación e inteligencia, es decir, se iban a poner las pilas para poder investigar a fondo qué era lo que estaba ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro país. Y en palabras también, parafraseando un poco a Omar García Harfuch, se estaba comentando que en lo que va a consistir este fortalecimiento es en estudiar los comportamientos de algunos polígonos más violentos, es decir, de algunas secciones de la sociedad de diferentes ciudades, y con ese estudio de estos polígonos, de su proceder, de su caracterología, de su manera de violentar y también el tipo de delitos que están realizando, es como se iba a proceder tanto para evitar, que sería la primera de las estrategias, que es la atención a las causas, como también para poder investigar y vincular a proceso a estas organizaciones delictivas. Y la cuarta es la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Esto es bien importante porque hacía no mucho tiempo, hace alrededor de 10 años, pues recordemos que muchas de las policías en los estados pues se gobernaban solas, y bueno, por decirlo así, porque realmente eran enviadas por sus propios gobernadores para hacer cuanto atraco les venía en gana, y esto es sobre todo muy evidente en gobiernos del norte del país, entre ellos este gobierno de Coahuila. Entonces, estas estrategias de seguridad nacional, nos dice la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que van a reforzar una premisa que para ellos es bien importante mantener, y es que no se va a regresar a esta guerra contra el narco presidida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y es una manera muy clara de decirle a Calderón, mira, no te metas en estas situaciones, no vas a amedrentar a mi población mexicana, a mis ciudadanos mexicanos, diciendo que porque un alcalde lamentablemente murió en estas horribles situaciones o circunstancias, ahora tú puedas decir que nuevamente viene el narco y que debería de hacerse esta reforma constitucional, como lo estaba diciendo una vez más Marco Cortés, en donde se quería tipificar como terrorismo a todo este tipo de delitos, simple y sencillamente porque quieren abrir la puerta, querían meter dentro de esta tipificación de estos delitos del terrorismo en el Código Penal, y también creo que en la Constitución querían poner que cuando se dieran estos delitos del terrorismo se permitiría la injerencia de policías extranjeras. Entonces aquí ya nos veríamos totalmente invadidos por la DEA, por la CIA,
por toda la policía francesa, la rusa, la china, etcétera, etcétera. Entonces, esto lamentablemente suena a que agarraron a un pobre chivo expiatorio de una ciudad muy alejada, a pesar de que es un municipio, para tender una trampa y decirle a la población que Morena no está haciendo lo propio en materia de defensa a la ciudadanía y en materia de seguridad pública y de defensa nacional. Afortunadamente, y en este nuevo gancho al hígado que se hizo con guante blanco, pues ya no, como acabamos de comentar, tanto Sheinbaum Pardo como García Harfuch acaban ya de delimitar su territorio, acaban de poner sus fichas, van a decir cuáles van a ser sus estrategias de ataque a lo que es la violencia. Y sí se hizo una remarcación, un remarcado muy interesante por parte de la presidenta cuando dice: vamos a tomar como primer estado o como estado prioritario con estas nuevas estrategias que se van a imponer en mi gobierno, con el estado de Guanajuato. Y es que ella dice y asevera y obviamente fundamenta que el estado de Guanajuato, a pesar de asombrosamente, ¿no? Y a pesar de lo que se pudiera creer, es el estado que más pobres tienen y que además cuyos trabajadores perciben un salario que está por debajo de lo que sería el salario mínimo. Esto obviamente pues trae consecuencias de tipo de violencia social, sí, de la gente que, chicos, jóvenes y obviamente ya personas que tienen familias, que son cabezas de familia, que se van al narco y están viendo que la violencia obviamente está proporcionalmente ligada a esta carencia de oportunidades laborales, económicas, sociales y educativas en el estado de Guanajuato. Y obviamente nosotros recordamos que el estado de Guanajuato fue el principal en enarbolar lo que era el modelo económico neoliberal tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Y es una forma muy elegante por parte de la presidenta de decir: miren señores, vamos a empezar con lo que ustedes no supieron hacer bien, que es darles oportunidades a los jóvenes, a los niños y obviamente a las cabezas de familia, para que accedan a la educación, para que accedan a un buen trabajo y obviamente para que tengan más acceso y capacidad adquisitiva, es decir, que tengan más dinero, y obviamente con eso bajará de una forma notable lo que es la incidencia delictiva. Y es una manera también de decir que este modelo económico del neoliberalismo, una vez más, demuestra sus fallos, demuestra sus carencias frente a este otro modelo de humanismo en donde se está ponderando y se está priorizando las necesidades de la sociedad, sobre todo en materia económica, laboral y educativa. Entonces, bueno, creo que hasta aquí todos podemos darnos cuenta de que no hubo tal. De hecho, dice el secretario Omar García Harfuch, si el alcalde ya fallecido en su momento hubiese pedido auxilio a las fuerzas de la Guardia Nacional, se le hubieran propiciado, y no fue así. Tampoco es que cuando un presidente municipal o un gobernador haga X cosa, la Guardia Nacional tenga que ir ahí, porque ahí sí la gente diría: bueno, ¿por qué estás como metiéndote en lo que no te importa? Porque estás teniendo esta injerencia de una manera tan invasiva, ¿no? A la esfera personal del político en cuestión. Pero dice, si se hubiera solicitado a esta secretaría, se le hubiera otorgado, quiere decir que esta persona ni siquiera contemplaba la posibilidad de haber sido asesinado. Entonces, habría que ver ahí cuáles son realmente las causas, pero todo apunta a que ya era una situación de antaño y era una situación que lo vinculaba a sus partidos de origen, que es el PRI y el PRD. Sin embargo, y sin querer darles pie a tanto al PRI como al PAN de decir que ellos tienen la razón, porque obviamente no la tienen, sí sería recomendable frente a estas situaciones el que este secretario Omar García Harfuch determinara en alguna alianza estratégica tanto con la alcaldía, es decir, con municipios,
como con el resto de las 32 entidades federativas, la viabilidad de hacer que la Guardia Nacional acompañe en todo momento a sus políticos para evitar justamente estas situaciones tan horribles como son estos asesinatos. Y bueno, eso también sería como poder irse un paso adelante, si ganarles un poquito la guerra a estas gentes del PRI y del PAN, diciendo, bueno, pues ahora se les va a otorgar sí o sí esta fortaleza, este tipo de protección, sin que se vea obviamente como una especie de invasión. Sería muy recomendable para evitar que en lo futuro se diga que se está actuando con negligencia o con omisión a lo que es las normas más elementales, a las garantías individuales más elementales de un ciudadano, sea político o no. Y bueno, pues sería hasta este momento el gancho al hígado del día de hoy. El día de hoy salieron completamente golpeados Calderón y Alito Moreno Cárdenas y también Marco Cortés con estas 4 estrategias que hay que tener muy presentes para apoyarlas y también para poder analizarlas y sobre todo saber hacia dónde va el futuro de nuestro país en materia de defensa nacional y de seguridad pública. Muchas gracias, que tengan ustedes una excelente noche, una excelente mañana, si es que lo están viendo ya de día. Los espero el día de mañana en Estación 39 MX. Esto fue El Gancho al Hígado. Yo soy Marlene Curiel Ferman. Muchas gracias. Hasta pronto.